En esta serie de estudios vamos a explorar la perspectiva bíblica acerca de la conciencia. También veremos cómo en la Biblia se describen al menos 4 disfunciones de la conciencia. Y no solo eso, también vamos a aprender a cómo curar estas disfunciones de acuerdo con la Biblia. Y finalmente, veremos algunos ejemplos de qué hacer cuando hay desacuerdos en asuntos de la conciencia. Así que quédate conmigo y no te pierdas ni un minuto de este video porque este estudio comienza ahora. Yo soy Eliezer Rodríguez y te doy la bienvenida al canal del Pensador Bíblico. Mi objetivo es compartir conocimiento y darte herramientas para pensar y vivir bíblicamente en todas las áreas de tu vida. Si esto es algo que te interesa, considera suscribirte y toca la campanita para que recibas notificación cada vez que publiquemos contenido nuevo y no te pierdas nada. Como ya dijimos, este es el primer estudio en la serie donde estaremos hablando acerca de la conciencia. En esta primera parte vamos a hacer una descripción general de qué es la conciencia, qué dice la Biblia acerca de la naturaleza de la conciencia. Vamos a ver mucho contenido, así que vamos a ir directo al grano y empezamos. En términos sencillos, la conciencia es la capacidad del ser humano para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, no solo nos ayuda a discernir si algo está bien o mal, la conciencia también nos ayuda a discernir lo correcto de lo incorrecto. Cuando te sientes bien o mal acerca de cualquier cosa, eso es un buen indicador de poseer una conciencia saludable. La conciencia es un fenómeno universal. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Todo el mundo la tiene. Y esto viene desde el principio de los tiempos, porque una vez Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, la Escritura dice que en ese instante se les abrieron los ojos a los dos. Inmediatamente tuvieron conciencia. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Sintieron vergüenza porque estaban desnudos, y eso fue apropiado. Ese fue el resultado adecuado de su conciencia, porque en circunstancias normales no está bien o correcto andar por allí como Dios nos trajo al mundo. Si lees detenidamente Romanos 2, allí demuestra que cada vez que alguien hace juicio sobre algo, en realidad está validando que hay un sentido de moralidad absoluta. Porque cuando alguien dice, oye, no deberías hacer eso o deberías hacer aquello, revela inmediatamente que hay una ley moral absoluta. Así como todos tenemos ojos y todos vemos cosas, todos tenemos un sentido moral. En la mayoría de los casos, la conciencia nos acusa, pero a veces nos excusa. La conciencia nos acusa antes de pecar para evitar caer en pecado. Una vez pecamos, parece ser que el mecanismo se acelera porque ahora no solo nos dice lo que está mal, sino que también nos acusa diciendo, hiciste lo que está mal. Entonces sientes esta culpa y esta culpa idealmente debería acercarte a Dios. Ese es el objetivo de la culpa, es llevarte al arrepentimiento y a la presencia de Dios. Pero a veces la gente hace un mal manejo de la culpa. Generalmente cuando alguien se siente culpable, en lugar de arrepentirse, simplemente se enoja. Mi opinión es que la ira es una respuesta natural a la culpa y nos impide manejarla de la manera correcta para que nos apunte hacia la cruz y al verdadero arrepentimiento. Además, la conciencia nos excusa. Es como si te dijera, no, hiciste lo correcto. Sé que están molestos contigo, sé que están irritados, pero hiciste lo correcto. Es posible que lo que hemos discutido hasta ahora probablemente te haya hecho pensar en algunas preguntas muy obvias. Mi objetivo en este estudio es tratar algunas de estas preguntas y encontrar respuestas razonables, fundamentadas en la palabra de Dios. Tal vez te preguntes, ¿qué pasa cuando
las conciencias de las personas no están de acuerdo. Por ejemplo, en un matrimonio. Si estás casado o casada, probablemente te hayas dado cuenta de que no siempre están de acuerdo en todo. O preguntas como, ¿en qué día de la semana debemos rendir culto a Dios? Hay fricciones entre denominaciones que no se ponen de acuerdo en qué día de la semana se supone que debemos adorar al Señor, digamos sábado o domingo, o tatuajes. Esta pregunta, lo crea o no, surge especialmente entre círculos juveniles más que cualquier otra. El lenguaje es otro de estos asuntos. ¿Qué palabra debería decir un cristiano? Entretenimiento. Lo que ves en la televisión, ¿qué programas están bien? ¿Son todas las películas R automáticamente malvadas o tal vez estén mal? Amistades con no creyentes. Afortunadamente, todos tenemos personas que nos importan, que nos preocupamos por ellos y que no están caminando por el Señor. Ojalá y tengamos gente así en nuestras vidas porque son oportunidades para compartir el Evangelio. Pero ¿qué tan estrecha debería ser esta amistad? ¿Cuánto tiempo debemos pasar con estas personas? Este es un asunto de la conciencia. Entonces, estas son algunas de las diferentes cuestiones que surgen cuando hay diferencia de opiniones. Además, ¿qué sucede cuando la conciencia simplemente se equivoca? Esto sucede con alguna frecuencia de alguna manera u otra. Así que quiero comenzar con lo que creo que son 4 disfunciones de la conciencia basados en la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios cuando la conciencia no funciona correctamente. Vamos a Jeremías capítulo 6, versículo 15. La primera disfunción de la conciencia que voy a estar discutiendo es una conciencia cauterizada o simplemente una conciencia que no acusa. Debería acusar, pero no lo hace. No está dando esa sensación de maldad en lo que hacemos. Estoy haciendo algo malo y realmente no me siento como debería. O estoy pensando en hacer algo malo, pero no siento nada. Entonces, Jeremías 6:15. ¿Acaso se han avergonzado de sus actos repugnantes? Claro que no. Preste bien atención. ¿Acaso se han avergonzado? ¿Sienten vergüenza? ¿Estaban siendo acusados correctamente por su conciencia? Y dice la palabra, claro que no. Ni siquiera saben lo que es tener vergüenza. Ni siquiera saben lo que es tener vergüenza. Esta es la razón por la cual Dios está tratando con Israel en este contexto histórico. El punto aquí es que esto es solo un ejemplo de que lo que estamos hablando es real, que a veces la conciencia no logra provocar esa sensación que nos revela la maldad de nuestras acciones o pensamientos. Fíjate que no estoy diciendo que no estés consciente de lo que está bien o lo que está mal. Lo que quiero decir es que no te avergüences de lo que está mal y no apruebas lo que está bien. Simplemente no tienes esa sensación. Y lo que aparenta estar arruinado en este asunto es la dimensión de los sentimientos o las emociones. En casos clínicos, una persona que padece de este trastorno es diagnosticada como un sociópata. Ahora, un sociópata, contrario a lo que vemos en la televisión y las películas, está consciente de lo que está bien y de lo que está mal. Lo que sucede es que no siente ningún tipo de vergüenza o remordimiento por lo que está mal y no siente ninguna fuerza particular de bondad por lo que está bien. Por ejemplo, si ayudas a alguien, si ayudas a salvar la vida de alguien, probablemente vas a retirarte sintiéndote bien por haber ayudado a salvar la vida de esa persona. O si estás conduciendo por la calle y atropellas una camada de cachorros, probablemente vas a sentirte mal por eso. Y te sientes mal y luego tu conciencia está tratando de decirte fue culpa tuya, conducías demasiado rápido o simplemente no estabas prestando atención. Esta disfunción de la conciencia, cuando no nos trae a la convicción de que hicimos algo mal o incorrecto, realmente nos puede pasar a todos. Nuevamente, no se trata acerca de saber qué es correcto o incorrecto. Es acerca de sentir lo malo o lo incorrecto del asunto o si sentimos la bondad o la rectitud de la situación. Creo que recaer constantemente una y otra vez en el mismo pecado puede ser una causa para esto.
cuando ignoramos los mandamientos de Dios, cuando ignoramos la corrección que recibimos y simplemente continuamos en el mismo pecado. Eventualmente llegamos al punto en que pensamos, solía sentirme mal por esto, pero realmente ya no me siento tan mal. Y creo que eso debería preocuparte como cristiano, como creyente o discípulo de Cristo. Ahora, si no eres un creyente, tienes muchas razones para estar preocupado. Pero si eres un creyente y piensas, sé que estoy haciendo algo mal, así como yo sé que está mal lo que hice aquí, pero en mi corazón es como una roca, es como un pedazo de hielo. Esto es indicativo de que algo anda mal con tu conciencia. Pienso que esto es lo que sucede en la vida de una persona que vive en una relación adúltera durante su matrimonio. Simplemente ha dejado de sentir lo incorrecto de la situación. Su conciencia está totalmente cauterizada. Ahora vayamos a describir la disfunción número 2. A esta la voy a llamar la conciencia mentirosa. En otras palabras, es una conciencia que te excusa cuando realmente no tienes excusa. Te dice que algo está bien y no es así. Entonces, la conciencia cauterizada es aquella en la que sabemos que algo está mal o incorrecto y simplemente no lo sentimos. Pero una conciencia mentirosa es como decir, no, realmente estoy empezando a pensar que estoy haciendo lo correcto. Déjame contarte una historia real. Una señora le pidió ayuda al pastor de su iglesia para ir a confrontar a su esposo, quien la engañaba con otra mujer. Entonces fueron a confrontar a su esposo con otros miembros de su iglesia y él estaba en casa de esta otra mujer con la que estaba cometiendo adulterio y llaman a la puerta. La otra mujer que vivía allí abre la puerta e inmediatamente la esposa le pregunta, ¿dónde está mi esposo? Resulta que el marido de esta mujer estaba escondido en el baño. Ahora, las reacciones que surgieron allí pueden enseñarnos algo realmente interesante. Se estaba escondiendo en el baño porque sabía que estaba haciendo algo malo. Estaba realmente avergonzado. Algo así como Adán. ¿Recuerdan? Sabía que estaba mal y aún así comió del fruto del árbol de todos modos. Pero Eva, dice la Escritura, fue engañada. De hecho, pensó que tal vez Dios se había equivocado y que tal vez Satanás tenía la razón y que al comer del fruto iba a hacer que sucedieran cosas buenas. Ella fue engañada, dice la Escritura. Y esta situación era una imagen viva del relato de Adán y Eva. Esta mujer estaba parada allí con un rostro atrevido y un orgullo arrogante. El pastor cuenta que al ver esto quedó boquiabierto. Se quedó totalmente sin palabras y no supo qué decir. Por otro lado, la esposa tenía el corazón roto y estaba muy herida por esta situación. La otra mujer se volvió y miró al pastor directamente a los ojos y solo dijo, nos amamos. En su mente, al decir nos amamos, era una justificación legítima para llevar una relación adúltera con el esposo de la señora. Este es un ejemplo de una conciencia mentirosa. La conciencia que te excusa cuando no tienes excusa. Más tarde, el esposo salió del baño y el pastor se puso muy furioso con él y dijo, mira, sabes que lo que estás haciendo está mal y tú diciéndole a la otra mujer, estás tan engañada, ¿qué están haciendo? Y cuenta el pastor que lo que sucedió a continuación fue muy extraño, porque cuando el pastor dijo eso, que la mujer estaba engañada, el rostro de ella cambió de orgullo a confusión. Esa mujer llegó a la iglesia unos 3 años más tarde y quiso estrechar la mano del pastor y le dio las gracias diciendo, realmente pensé que las cosas estaban bien y cuando dijiste que estaba engañada, fue como si de repente se encendieran las luces. Me arrepentí y me reconcilié con el Señor y quiero agradecerle por eso, por haberme dicho. Lo que sucedió con esta dama es que su conciencia fue alertada y despertada. Nuevamente, una conciencia mentirosa excusa lo que no debería. Vayamos a Isaías, capítulo 5, versículo 20. Veamos el tema de la autojustificación. Y créanme cuando les digo, somos asombrosos al momento de justificarnos. ¿Has pensado en esto alguna vez? Necesitamos justificar casi cualquier cosa. Si hay alguna cosa que tengamos que hacer
y no queremos hacerlo, es fácilmente justificable. Lo mismo con lo que no debemos hacer y queremos hacerlo. Somos unos mentirosos consumados, pero la persona a la que tendemos a mentir más es a nosotros mismos. Y uno de los problemas aquí es la actitud de mentir o un corazón mentiroso. Y en Isaías 5, versículo 20, Dios habla a través del profeta y dice: ay. Cada vez que Dios dice ay, esto significa que el juicio santo de Dios se acerca. Ay de los que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Ay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Ay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Ay de los que se creen sabios. Ay de los que se consideran muy inteligentes. ¿Alguna vez has estado en un restaurante japonés y tu amigo te ofrece una gran bola de guacamole? Y llegan al restaurante y toman un bocado de lo que se llama rábano picante japonés o wasabi, creyendo que es guacamole y te limpia. Mira, quiero decir, básicamente estás estornudando sin que pueda salir el aire y simplemente te limpia. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Ofrecen mal por bien. Eso es exactamente lo que hacen. Ofrecen oscuridad como si fuese luz. Ofrecen wasabi por guacamole. Eso es lo que hacen. Y eso es lo que hacemos nosotros mismos cuando nos justificamos. Estamos tratando de hacernos sentir bien por algo que es malo y Dios lo condena. Esto es un asunto legítimamente bíblico. Creo que el movimiento moderno pro aborto o pro elección está muy envuelto en este tipo de pensamiento, lo cual pienso es totalmente ridículo. Ellos dicen, somos pro elección. Y presta atención porque al decir esto, están poniendo mal por bien. Dicen que se trata de elección, pero no es así. Se trata de asesinato. Estoy seguro que nunca considerarías el asesinato de bebés como una opción, pero al llamarlo pro elección, nos obliga a pensar en estos términos. Una mujer tiene derecho a elegir qué hacer con su cuerpo. Estoy de acuerdo. Claro que sí. Totalmente de acuerdo. Pero se trata del cuerpo de otra persona. Ella no está removiendo una parte de su propio cuerpo. Ella está asesinando a su hijo. Y Dios dice, hay de los que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Pienso que este tema del aborto, si puedo hablar honestamente al respecto, es uno de los mayores problemas morales de nuestros días. Problemas como este en nuestra cultura debemos, como cristianos bíblicos, abordarlos directamente. Estamos hablando de genocidio, el asesinato de millones y millones de inocentes. Piensa por un momento en lo siguiente. Desde 1973, el año del caso de Roe vs. Wade, hasta el 2019, han sido asesinados mediante aborto casi 60 millones de niños y niñas. 60 millones. Y esto es en Estados Unidos solamente. Casi 60 millones a quienes se les negó ver la luz del día, a quienes se les negó escuchar de los labios de su mamá, mi bebé. Esto es como si lanzaran una bomba nuclear en Gran Bretaña y acabaran con todos y cada uno de sus habitantes. Luego tienen el descaro de decir, oh sí, grandes avances en favor de los derechos de la mujer. No se trata de los derechos de la mujer. Estadísticamente, la mayoría de los bebés abortados son féminas, pequeñas bebés, niñitas. Es una gran tragedia. Y digo todo esto porque quiero despertar tu conciencia acerca de este tema. Esto es exactamente lo que necesitamos en nuestra cultura. Nuestra cultura, lamentablemente, tiene un gran problema de conciencia. Ahora vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 18, y veamos cuáles son las formas más comunes en las que justificamos el pecado. Le mentimos a nuestra conciencia y conseguimos que nos mienta. Y aquí está en Romanos 12, versículo 18. Fíjate bien, a ver si puedes darte cuenta.
Esta es una forma muy común en la que justificamos el pecado. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto depende de nosotros, vivamos en paz con todo. Luego dice, como anticipando excusas, no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Si simplemente dejas el asunto por olvidado y bendices cuando seas maldecido, si no se arrepienten, el Señor dice, yo me encargo, no te preocupes, no te preocupes. Pero aquí está el verdadero problema. Verso 21. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Cuando otras personas pecan contra nosotros, se convierte en la excusa perfecta para pecar de igual o mayor manera. El mal nos ha vencido. Su carnalidad se encuentra con la mía y muy pronto ambos estamos en la carne, ambos pecando el uno contra el otro, y luego se convierte en un patrón en el que ambos estamos equivocados. Ambos estamos vencidos por el mal en ese momento. Pero como creyente, mi conciencia debe estar tan limpia, tan recta delante del Señor, que incluso cuando otros pecan directamente en mi contra, no debería ser una excusa para pecar. Si puedo decirle a las personas solteras que me están viendo en este momento, entiendan esto ahora mismo y tendrán un buen matrimonio. Y como la palabra de Dios tiene doble filo, esto es algo que debo aplicarlo a mi vida también. El hecho que no sea un hombre perfecto no debería ser mi excusa para no esforzarme mejor para mi esposa, para darle el lugar y el valor que realmente tiene. Porque muy a menudo son las justificaciones las que nos llegan a la mente para maltratar a nuestro cónyuge porque nos sentimos maltratados. Eso es totalmente antibíblico. Dios nos está protegiendo de esto. Sí, la intención estará ahí, pero deje que su conciencia esté tranquila. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Bendice cuando te maldicen. Escuché una historia sobre un caballero que fue a una sesión de consejería bíblica y dijo, oiga, consejero, no sé qué hacer. He estado viviendo con mi esposa por muchos años y ahora es como si fuera mi hermana en lugar de mi esposa y ya no quiero estar con ella. La situación es muy triste y lamentable. El consejero le dice, bueno, ¿sabes lo que dice la Biblia, verdad? Ama a tu hermana, ama a tus hermanos, ama a tus hermanas. El caballero respondió, pero no entiendes, no es eso. Ella es fría, no es como mi hermana. Es como, ya ni siquiera conozco a esa mujer. Ni siquiera sé quién es ella. Es como si fuera una completa extraña. Es como si fuera mi vecina. El consejero le dijo, ¿sabes? La Biblia dice, ama a tu prójimo. No es así. ¿No se supone que debes amar a tu prójimo? Y el hombre le dijo, no, es que no entiendes. Es como, está bien. Ella me sabotea deliberadamente. Ella deliberadamente hace cosas para dañar y hacer mi vida miserable. Es como si fuera mi enemiga. Es como si estuviera viviendo con mi enemigo. Sí, eso es lo que se siente. Y el consejero lo mira y le dice, ¿tú sabes lo que dice la Biblia acerca de tus enemigos? Y simplemente no hay forma de evitarlo. Las escrituras dicen claramente, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Ama a los que te odian. Esto incluye prácticamente a toda la gente en el planeta Tierra. Porque ya sea que te odien o algo menos extremo que eso, todavía están dentro de esa categoría de ama a tu prójimo. Extiende amor y gracia hacia ellos. Entonces esa conciencia mentirosa está ahí para hacernos sentir bien con nuestros fracasos, pero al final pica, como pica el wasabi. Nunca dudes de la capacidad
imaginativa del ser humano. Somos tan imaginativos. Y es una locura cuando realmente piensas en las excusas que damos. Cuando realmente piensas al respecto, es una tontería. Una persona que discutía en pro del aborto dijo, bueno, no es que esté ella asesinando al bebé, ella solo está negando el uso de sus órganos. Eso es todo. Ahora, piensa en esto y presta atención. ¿Cómo un bombero salva la vida de una persona en una casa que está en llamas? ¿Sería esto lo que diría el bombero? Sabes, no es que te quiera echar al fuego, pero es que te voy a negar el uso de mis órganos para sacarte del fuego. Así que te voy a dejar aquí y voy a seguir mi camino. Esto es una locura. Esto es realmente una estupidez monumental. Y esto es lo que pasa cuando tenemos una conciencia mentirosa. Hay muchos otros ejemplos en las Escrituras que hablan sobre esto, pero tenemos que continuar. Así que recuerda, regálame un like si te gusta el material y comenta abajo qué ha sido lo más que te ha edificado de lo discutido hasta ahora. La tercera disfunción que vamos a discutir ahora es la conciencia débil. Vamos al capítulo 8 de Primera de Corintios. Una conciencia débil es un término que Pablo usa en sus epístolas para referirse a alguien que es traído a convicción con demasiada facilidad. La persona se siente mal cuando hace algo que tal vez ni siquiera es malo. Entonces, 1 Corintios, capítulo 8. La situación en este pasaje trata acerca de ídolos, cosas y comidas ofrecidas a ídolos. La gente va al mercado, compra comida, pero primero se las han ofrecido a un ídolo y le preguntan a Pablo si está bien o no consumirla. En cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces Pablo inmediatamente está diciendo, sí, tal vez algunos de ustedes saben que está bien comer de esta carne porque los ídolos no son nada, pero otros tienen miedo porque simplemente se siente mal por hacer eso. Verso 2. Si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como se debe saber. Es como la persona que dice, oh, yo sé esto o aquello. Mira, no se trata de conocimiento. Pablo va a dirigir nuestro problema de la conciencia hacia el amor en vez del conocimiento. Versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es porque Dios ya lo conoce. En cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. Y aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como muchos dioses y muchos señores, algo así como Thor, Zeus, lo que sea, póngale el nombre que usted quiera. El monstruo del espagueti volador del ateísmo. Hay todos estos diferentes dioses supuestamente, pero en realidad no existen, son solo de nombre. Versículo 6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quienes nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Pero no todos tienen este conocimiento. No todos conocen toda esta teología. Algunos que todavía están acostumbrados a ídolos, comen de lo que se ofrece a los ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina. Entonces comen de esta carne del mercado en ese momento y dicen, oh, sé que esto se le ha ofrecido a Thor o a Atena. Y en su mente están elevando esa cultura. Y esa cultura todavía tiene un impacto supersticioso en ellos y sienten que están participando en esta religión pagana. Por lo tanto, su conciencia es débil al respecto. No están haciendo nada malo, pero como creen que sí lo están haciendo, entonces para ellos lo es. Esto es un poco confuso, pero permítame continuar y se hará más claro a medida que avancemos. Versículo 8. Es verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios, pues no somos mejores por comer ni peores por no comer. Entonces, en realidad, la comida no importa.
Versículo 9. Pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles, los de conciencia débil. Versículo 10. Porque si a ti, que tienes conocimiento, te ves sentado en la mesa en un lugar de ídolos, alguien cuya conciencia es débil, ¿acaso no se sentirá estimulado a comer de lo que se ofrece a los ídolos? En tal caso, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá por causa de tu conocimiento. Y así, al pecar ustedes contra los hermanos y herir su débil conciencia, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne para no poner a mi hermano en peligro de caer. Vemos que en las Escrituras se describe lo que es una conciencia débil. Este término lo encuentras en varios lugares. Se refiere a alguien que piensa que algo está mal, aunque no lo esté. Definitivamente he sido esa persona. Al menos en ciertas áreas de mi vida, cuando se trata de ciertas cosas, mi conciencia es algo sensible. No puedo hacer que el adulterio esté bien con mi conciencia. Sin embargo, puedo hacer que las redes sociales, Facebook, TikTok, no estén bien con mi conciencia. ¿Por qué? Porque pueden ser un vehículo para la procrastinación o porque me exponen a imágenes indecorosas o a relaciones peligrosas, etc. Si hay algo que te hace sentir así en tu vida, entre otras cosas, entonces, dice la Escritura, no deberías hacerlo. Puede que eso no sea incorrecto para todos, pero puede ser incorrecto para ti. Ese es el asunto de la conciencia débil. Puede hacer de tu vida más estricta, pero no menos. Entonces, cuando la gente dice, bueno, no siento convicción por eso, eso no significa que necesariamente esté bien. Simplemente significa que no sientes convicción por ello. Hay dos soluciones para este problema de la conciencia débil. Digamos que tienes la conciencia débil y se trata de un problema de alcohol y sientes que el alcohol está mal. Yo solía pensar así. Pensaba que era una sustancia simple y vana. Mientras estudiaba más y más las Escrituras, me di cuenta que Jesús, los apóstoles y demás personajes bíblicos consumían alcohol y que era parte esencial de la cultura. Aún así, no lo podía aceptar por mi débil conciencia. Recuerdo cuando era estudiante de intercambio en una universidad en los Estados Unidos, una muy querida amiga mía, cuando le conté que no tomaba alcohol, decidió jugarme una broma, algo pesada para mí. Durante la conversación me preguntó, ¿quieres una soda? Y en ese momento estábamos conversando juntos, ella con su prometido y otros amigos de la universidad. Nada malicioso realmente pasó por mi mente. Ella simplemente estaba siendo una buena anfitriona y al rato llega con una soda y seguimos con la conversación. Al momento que tomé un sorbo fue instantáneo. Ella le había echado un poco de alcohol a la soda. Pensó que le había echado lo suficientemente poco para que no me diera cuenta. Y aunque nunca antes había tomado alcohol, la diferencia en el sabor fue obvia. No sé si conoces al increíble Hulk, este chico verde que le encanta romper paredes cada vez que se enoja. Bueno, pues algo así sucedió conmigo al instante. Otra versión de Eliezer hizo acto de presencia. Este Eliezer, que es un patán y grosero, se manifestó. No puedo creer que me hagas esto. Te acabo de contar lo que siento acerca del alcohol. Esto es una falta de respeto. Mira, no está de más decir que me levanté muy enojado y regresé a mi recámara del hospedaje de estudiantes. Semanas después me disculpé con mi amiga y luego se convirtió en una historia ridícula de cómo Eliezer se fue por la universidad rompiendo paredes. Para algunas personas, esto tal vez o cosas menores es un pecado. Entonces, no deberías hacerlo. Ahora bien, en cuanto al alcohol, obviamente hay reglas estrictas en las Escrituras y puede ser una buena idea abstenerse por completo en nuestra cultura. A diferencia de que si vivieras en algún otro lugar donde es parte de la cultura consumir alcohol. En general, hay dos curas para la conciencia débil. 1. Te educas y genuinamente te das cuenta de que en realidad no está mal.
Fíjense que no estoy diciendo que está bien, simplemente digo que no está mal. Hay una diferencia. Solía sentirme mal por esto, pero luego descubrí que realmente no está mal. Y ni siquiera me siento mal por eso. Y ahora me siento bien y estoy creciendo como persona. La otra cura que probablemente sea mejor opción que tratar de forzarte a sentirte diferente, porque buena suerte transformando tus emociones, te abstienes. Eso es todo. De hecho, la Biblia ni siquiera dice que tengas que arreglar una conciencia débil. Solo dice, obedece tu conciencia. No debes sentirte obligado a sentirte bien por las cosas que no te hacen sentir bien. Si tienes la conciencia débil, está bien. No creo que exista una persona en este mundo y en la historia de la humanidad que no se sienta incómoda por alguna cosa. La Escritura simplemente dice, oye, obedece tu conciencia. Porque si comes o haces algo pensando que es malo, pensando que es pecado, entonces para ti es malo. Para ti es pecado. Porque en tu corazón estás pecando. Entonces, obedece tu conciencia. No violes tu conciencia. Este es el principio que estamos aprendiendo aquí. Recuerda, regálame un like si te gusta el material y comenta abajo qué ha sido lo más que te ha edificado de lo discutido hasta ahora. Ahora, la cuarta disfunción de la conciencia y la última en este estudio, a diferencia de una conciencia débil, es la conciencia que condena. Esta última disfunción es realmente muy peligrosa. Y aquí es donde quiero distinguir entre convicción y condena. Convicción significa me siento mal por algo. Es ese sentimiento que debería llevarte al arrepentimiento. Condenación significa temo perder mi salvación o ir al infierno si hago tal cosa. En última instancia, separación eterna de Dios. Ahora, esto es apropiado a veces. Hay un cierto temor que deberíamos sentir cuando sabemos que hemos pecado y que hay un juicio que se acerca y no tenemos a Jesús. Eso es apropiado. Ser llevado a la cruz por temor, por un temor adecuado y genuino, porque sabes que necesitas a Jesús. Pero si eres cristiano y eres salvo y sientes que estás luchando con la condenación constante, definitivamente esto no es bueno. Cuando tienes una conciencia que te está golpeando cuando no hay razón genuina para hacerlo. Definitivamente he estado allí. De hecho, pasé por esto en las etapas tempranas de mi fe cuando no entendía los conceptos de misericordia y gracia. Fue principalmente mi culpa porque simplemente no estaba leyendo la Biblia como debería. No fue hasta que me regalaron una Biblia y la comencé a leer, no podía detenerme. Al principio, cuando empecé a leer la Biblia, mi meta era leer un capítulo por noche. Luego un capítulo se convirtió en 2, luego en libros enteros, hasta que llegó el momento en que amanecía el día y todavía estaba leyendo la Biblia. Muchas veces me forzaba a detener mi lectura porque tenía que caminar a la escuela. Y así fue como Jesús y la gracia de Dios fue revelada en mi vida. Por la ávida lectura de la palabra de Dios. Porque cuando entendí mejor las Escrituras y fui adquiriendo teología, me di cuenta del significado de la muerte de Jesús. Leí la carta a los Hebreos y entendí lo que significa subir confiadamente al trono de la gracia. Entonces empecé a decir, vaya, estoy perdonado, estoy posicionalmente en Cristo. Y leí Efesios 1 al 3 y de hecho presté atención. Entonces mi actitud realmente cambió y me liberó en gran manera. Tengo menos arrugas en la cara por esto. No comienzo todas mis oraciones cada mañana, Señor, perdóname, por este constante sentimiento de condenación. Romanos 8:1 dice lo siguiente. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, no está diciendo
que haya condenación para aquellos que están en Jesús y caminan en la carne. No, esta es una descripción de lo que significa estar en Cristo. No caminas en la carne, caminas en el Espíritu. No hay condenación para ti. A veces tu corazón te condena y te sientes perdido y apartado de Dios, pero sin embargo, Primera de Juan capítulo 3 versículo 20. Este versículo trajo liberación a mi vida y es mi deseo que también te anime. Si estás sintiendo este abrumador sentimiento de culpa y de condenación, como si tus pecados no pudieran ser perdonados por la sangre de Jesús, Dios te dice en 1 Juan 3:20 lo siguiente: pues si nuestro corazón nos reprende, nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. A veces para los cristianos hay momentos en los que tal vez nuestro corazón nos condena. Es allí, en ese momento, que debes detenerte y declarar: Señor, no confío en mi corazón, confío en ti. Y simplemente di lo siguiente: está bien, Señor, trabaja en mi corazón, voy a descansar y confiar en Cristo. Esta cuarta disfunción es realmente importante porque creo que te impide servir al Señor apropiadamente. O tal vez le sirves, pero con ese tipo de pánico, así como un chihuahua. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Ya sabes cómo son algunos chihuahuas. Simplemente viven como si estuvieran bajo constantes ataques de ansiedad. Y algunas personas sirven al Señor de esta manera, como si todo lo que estuviesen haciendo fuera como intentar compensar la falta de algo en su salvación. Y lo que necesitan es detenerse por un momento y reducir la velocidad. Lea lentamente Efesios del 1 al 3 y aprende lo que significa estar posicionalmente en Cristo, santo y sin culpa ante Él en su amor. Pero Eliezer, ¿qué pasa con este otro pecado? Hice esto otro. ¿Acaso Dios sabía de eso? En serio, todos tus pecados estaban en el futuro cuando Jesús murió en la cruz. Hizo un pago por adelantado por todos y cada uno de ellos, y no son una sorpresa para Él. Presta atención a esto. Para los verdaderos creyentes, esto no es un permiso para pecar. Esta es una exhortación para confiar y amar a Dios. No salgo y peco más para que la gracia de Dios abunde en mi vida. Esta nunca debe ser la actitud de un cristiano bíblico. Un día fui a una librería cristiana que se encontraba a algunas cuadras de la universidad. Saludé a uno de los empleados y le dije: hola, ¿cómo estás? Él me respondió: pues aquí, pecando. Su respuesta me sacudió un poco y yo sabía que él era muy bromista y me tomó algo de tiempo para armarme de valor y preguntarle de qué hablas. ¿Cómo que pecando? A lo que él responde, como decimos en Puerto Rico, con una sonrisa de medio lado, y recita un versículo sacado totalmente de su contexto. En Romanos 5:20. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hoy entiendo que sí, en verdad, estaba bromeando, pero esta nunca debería ser la actitud de un cristiano bíblico. No creo que la gracia nos anime a pecar. Simplemente nos anima. Así que anímate y date cuenta de esto. Pero si no puedes ser animado por la suave exhortación en 1 de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón, Él sabe todas las cosas, pues entonces te puedes animar por la menos gentil exhortación de Gálatas 3:3 y dice: tan necios son, comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne. En otras palabras, fuiste salvo por gracia y ahora vas a ser perfeccionado por las obras. ¿No te das cuenta que es la gracia la que te sostiene día a día, que es la gracia la que asegura tu lugar ante Dios y que por gracia te salva y por gracia te guarda? En resumen, vimos qué dice la Biblia acerca de la conciencia
Estudiamos que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, así como lo correcto de lo incorrecto. Discutimos que todos tenemos conciencia y que este es el fundamento de todo lo que es moral. Hablamos de cómo una conciencia que no funciona bien nos ayuda creando un sentimiento de culpa que debería hacer que nos acerquemos más a Dios. Mencionamos un poco que el mal manejo de los sentimientos de culpa conduce a la ira. Estudiamos 4 diferentes disfunciones de la conciencia y estas son la conciencia cauterizada, que es cuando hacemos algo mal o incorrecto y no tenemos ningún tipo de remordimiento. La conciencia mentirosa, que es cuando hacemos o vamos a hacer algo malo o incorrecto y la conciencia te excusa diciendo que está bien. La conciencia débil, que es cuando nos obligamos a pensar que hacer alguna cosa está mal cuando en realidad no lo es. Y la conciencia que condena, cuando nos obliga a pensar que si hacemos tal o cual cosa pone en peligro nuestra salvación. En el próximo estudio de esta serie vamos a profundizar en la palabra de Dios para encontrar la cura de estas disfunciones. Así que considera suscribirte y toca la campanita para que puedas recibir notificación y no te pierdas nada. Hasta la próxima y muchas bendiciones.